Bienvenida a todos y a todos a esta entrevista de la noche, por llamarlo de alguna manera, con un querido amigo que la verdad que, a pesar de que todavía no nos vemos presencialmente, yo creo que llevamos como unos 800 días que nos conocemos ya, porque día a día el tema de la famosa pandemia, que es el doctor Patricio Villarroel, que tengo el honor de tenerlo aquí en esta sala Zoom y además transmitiendo en paralelo al canal de Face de El Encuentro. Bueno, la idea de estas entrevistas, que ya hemos tenido varias, es llegar un poco más al ambiente en donde las personas que hoy día han sido líderes en el proceso de eh, reflexionar, llamémoslo, ¿cierto? Reflexionar respecto a una realidad aparente en la que cada uno, por supuesto, tiene la libertad y la soberanía de expresar y pensar, analizando los antecedentes, lo que estime conveniente. Nosotros tenemos una línea editorial que lo que busca en el fondo es el desarrollo humano, que busca justamente relevar este tipo de temas, pero siempre una mirada de futuro, una mirada de conciencia, una mirada amorosa, una mirada que no busque generar conflictos, sino que todo lo contrario. La idea es encontrar el conocimiento no solamente en los libros, sino que también en uno mismo, ¿cierto? En lo que nuestro sentido común nos indica y muchas veces la intuición nos manda señales y nosotros no la queremos escuchar. Pero a la larga tú dices, esa intuición está bien, aquí algo raro había. Bueno, en el nombre que hoy día le pusimos a esta jornada, que es entre, entre pangolines y monos, una de las primeras cosas que me acuerdo de cuando estábamos estudiando los primeros ramos de medicina, era el tema de la medicina naturopática en mi caso, era el tema de la zoonosis y la transferencia esto de los virus y cómo la barrera que tiene que ver con las especies, cómo se rompía esa barrera y ¡pum!, aparecía un virus humanizado de un animal. Esa fue la primera cosa que en algún momento me da un poco de vuelta. Uno le dicen y uno dice, el profe lo dijo, así será. Pero después con los años empieza como a darle más vuelta a ciertos temas. Y hoy día, y en los últimos 30 años quizás, ha estado muy de moda esto. El tema es que siempre hay un animal vinculado a algún tipo de virus que se hace a veces, o a veces no, pandémico. Patricio, muy buenas noches, muchas gracias por estar acá, por estar este ratito de la noche que bueno, que es, creo que es la mejor hora porque la gente ya está más tranquilita, o algunos deben estar acostados mirando, así que no, a todos bienvenidos. Y primero, Pato, conocerte un poco, o que la gente te conozca un poco más, de quién es Patricio y qué fue lo que creó, porque tú creaste además un movimiento que ha tenido mucha resonancia, que es Absini. Bueno, muchas gracias Francisco por la invitación. Eh, bueno, ¿quién es Patricio? Bueno, yo soy una persona que siempre ha estado así un poco, eh, no sigo las masas. Yo desde chico van todos por lados y yo quedo mirando y voy para donde yo creo que es mejor. Y eso me ha significado crítica desde tanto en el colegio, en la universidad, pero ¿en qué sentido? No es que uno se aísle y no comparta con el mundo, sino que cuando hay tendencias que toma la mayoría, siempre trato de mirarlo como de la vereda al frente, porque a veces uno observa, es capaz de abstraerse un poco de la situación y ver desde afuera qué es lo que impulsa a un grupo a moverse hacia una dirección. Y que muchas veces pueden ser cosas certeras, como otras veces pueden ser que el líder de ese grupo lo está llevando a algún lugar y que realmente yo no comparto eso, o sí lo comparto y a veces acompaño, pero trato de ir con una visión crítica. Y bueno, yo después del colegio entré a estudiar medicina veterinaria en la Universidad de Chile, en Campo Antumapu, al ladito. Así que terminé mi carrera de veterinario, trabajé en clínica menor, qué sé yo. Después trabajé en un área de farmacéutica inclusive. Eh, Como veterinario eran muy apetecidos o sea, como, claro, como veterinario eran muy apetecidos los profesionales para el área de la farmacéutica. Entonces uno empieza a conocer un poco el mundo desde adentro y después tuve
la posibilidad, por un tema de mi mamá, que me ofreció un día si quería estudiar medicina. Entonces dije, bueno, si se puede, vamos a hacer. Y ahí me puse a estudiar medicina, y ella también me apoyó mucho. Y gracias a ella estoy hoy día quizás sentado acá, y yo siempre le digo, la posibilidad de poder ayudar pacientes ha sido en base a ella. Eh, Así que pude después estudiar medicina y me titulé como médico, y ahora tengo esa no sé decir, facilidad, qué sé yo, de atender como una medicina familiar. O sea, pero, ya no veo tanta mascota, principalmente porque la medicina va cambiando más o menos cada 5 años. Entonces uno se queda con las cosas básicas que hasta el día de hoy siento que me han servido para cuando me han preguntado cosas o mi opinión. Pero todo lo que sean esquema de tratamiento ya uno va quedando un poco atrás. Pero sí me dedicaba más a la medicina. Y dentro de la medicina, bueno, también siempre fue crítico, porque en el trayecto de estudiar medicina pasé por conocí muchos tipos de terapias también, terapias complementarias, alternativas. Entonces, finalmente, cuando yo me quería titular como médico, era para ser un médico integrativo, ¿ya? Con todo lo que había aprendido antes, con lo que había aprendido en la universidad, porque sentía de que habían cosas que la medicina convencional quedaba corto, sobre todo para los tratamientos crónicos. Sin embargo, para los tratamientos agudos, la medicina ayuda a salvar vidas, eso no hay ninguna duda. Pero para tratamientos crónicos, donde de repente los pacientes tienen que tomar una pastilla para toda la vida, uno dice, pero ¿cómo va a ser eso así posible si uno ha visto que existen otras terapias que los pacientes les alivia, no tienen que tomar tanto medicamento o tienen que tomar lo mínimo, y es factible, eso existe. Y eso me permitió conocer un poco desde las medicinas energéticas, subiendo un poco o al revés, bajando tanto de la parte vibracional hasta la parte materia, y eso lo ve como la homeopatía, Ujú. hasta llegar a la medicina bioreguladora, también, donde ya se trabaja con homeopatía, en el sentido de que si yo busco la materia la voy a encontrar en esos productos, y con sentido, con mucho sentido. ¿Ya? Entonces, finalmente, eso me llevó por un camino de una mente mucho más amplia y crítica a la vez de las cosas que uno iba conociendo. Y dentro de eso está lo que tú comentabas al inicio, este tema de la zoonosis y todo lo que fue partiendo desde que se anunció esta posible epidemia y después pandemia de un virus semi desconocido. Claro, bueno, ciertamente, y ahí en donde tú comentas de lo que ha sido tu formación, que se entiende, ¿verdad? Que en esa perspectiva tú hayas tenido estas dudas saludables respecto a lo que estaba ocurriendo, y a partir de aquello sostener un relato que hasta el día de hoy no ha cambiado. O sea, fue tan claro desde el principio lo que ustedes plantearon. De hecho, a mí me sorprendió mucho cuando vi la lista, además de que eran parte de APSIN, porque por ahí encontraste una oncóloga. Y, y claro, uno dice, bueno, si estamos todos pensando igual, significa que nadie estaba pensando. Entonces, alguien seguramente le dio una vuelta más, pero lamentablemente en esa vuelta más, lo que se fija en el entorno es algo que fue lo primero que nos afectó a todos, que fue el tema de que el disidente, o el que piensa distinto, es mal catalogado. O sea, ustedes van contra la corriente, como decías tú, que yo, bueno, voy contra la corriente porque considero que no, para ese lado no es, pero se convierte en un agente que debe ser, no sé, censurado, ridiculizado y todo lo que se te puede ocurrir, con términos que incluso llegan a ser cómicos, pues, como se expresaban respecto a ustedes, por ejemplo. Y me acuerdo, Pato, cuando fuiste a la Comisión de Salud de la Cámara del Senado, creo que fue, ¿no? Fue con los senadores, ¿cierto? Sí, la Comisión de Salud. Bueno, en ese momento tú ya ya existía APSIN, con esa, digamos que con esa bandera llegaste allá. Entonces, cuéntame un poquito cómo se crea este proceso de APSIN. Ya, bueno, esto nació más o menos en julio, más o menos del año 2021, donde nosotros ya veníamos, o sea, digo nosotros,
en mi casa, Emilio por lo menos, que también es médico, y junto a otros amigos del área profesional de la salud, estábamos viendo de que el discurso iba muy marcado a lo que era un solo tipo de esquema de solución, ¿ya? Que era esta, las inoculaciones. Entonces, pero paralelamente uno iba buscando trabajos y habían grupos de investigadores que hablaban que habían muchas alternativas hoy día que eran válidas, sobre todo los estados iniciales de este cuadro viral. Entonces uno veía que acá en Chile no se estaba haciendo eso. Bueno, finalmente se empezaron a trabajar con estas inoculaciones donde se hablaba de niveles de eficacia al 95%, y cuando iba a leer uno una publicación, efectivamente hablaba del 95%, uno empieza a investigar qué eran los riesgos relativos, los riesgos absolutos, se empieza a dar cuenta que detrás de esto hay una industria farmacéutica que va a pintar de la mejor forma posible los trabajos. Y uno también sabe que la industria farmacéutica, por un lado, lo que quiere es vender. O sea, primero que todo, ellos su fin, su misión o visión no es salvar la vida de la gente, es una empresa. O sea, si dentro de lo que ellos producen pueden ayudar a la gente, bien. Pero si no pueden ayudar a la gente y generan igual ventas, mejor todavía. O sea, no es su misión. Entonces, cuando uno empieza a ver que tan fácilmente empiezan a aparecer estos tratamientos con terapias que nunca se habían utilizado, ya llamaba la atención de que en algún momento cuando dijeron, no, van a aplicarlo a toda la población mundial, dije, no, es imposible, si no, no, ¿cómo lo van a hacer? Ya, bueno, se fue dando que sí, Claro. efectivamente se fue favoreciendo hacia eso, o sea, la población mundial. Estábamos recién conociendo el virus, no sabíamos mucho de él, todos teníamos medidas súper exigentes de autocuidado, de cambiarnos de ropa, las bolsas de supermercado, había que dejarlas afuera, o sea, era todo con pediluvios para entrar a la casa, los baños, todas esas cosas que todos pasamos en algún minuto. Y eso es obvio, es lógico, y yo no critico eso, porque cuando uno aparece un virus que se desconoce un poco su mecanismo de transmisión, cuánto tiempo persiste en el ambiente y qué tan infeccioso es, hay que tomar todas las medidas, sobre todo para la gente que es más vulnerable. Bueno, uno paralelamente va viendo que había otras personas, otros pensamientos, y se vio que esta campaña también iba hacia el lado de un grupo que no era de riesgo, que nosotros habíamos visto que eran los niños. Y en base a eso, eso fue lo que motivó generar una carta con varias personas que formaron finalmente la agrupación, donde esa carta la transmitimos públicamente a la gente y se empezaron a sumar estos profesionales de distintos lados de Chile. También tuvimos la posibilidad de publicarlo en otros medios internacionales, donde hubo gente de otros países también que se sumaron a esta carta, que era una carta de una moratoria a la inoculación infantil. Principalmente porque con los pocos estudios que habían en cuanto a tiempo, no podíamos asegurar, y no podemos hoy día asegurar, qué puede pasar a mediano o largo plazo con un grupo que tiene expectativas de vida muy largas. Entonces, en base a eso, teníamos que probar todo lo posible en los estudios, que siempre fueron hechos en estudios con pacientes sanos también. Entonces, si yo voy a magnificar y voy a ampliar a toda la población, voy a encontrar con muchas cosas que no conozco y sobre la marcha voy a tener que estar arreglando. El problema está que si yo daño, es distinto, y ojalá que se entienda, dañar a un adulto mayor que dañar a un niño. Lamentablemente el adulto mayor tiene muchas otras cosas que lo pueden dañar físicamente y puede tener una consecuencia fatal, pero un niño, que en general es un niño, tiene muchas expectativas de vida, su calidad inmunológica es mayor que un adulto, es mucho mejor que un adulto mayor, por lo tanto, ¿por qué exponerlo? Y ahí nació esa moratoria. Era una carta moratoria donde nosotros pedíamos no hacer los estudios, detener los estudios porque no era necesario, nunca fue necesario. De hecho, los mismos colegas de los pediatras e infectólogos decían, no son un grupo de riesgo, pero a veces se pueden complicar. Pero el PIMS famoso es grave. Claro. Siempre había un pero. Entonces, cuando uno decía, sí, es verdad, pero vamos desde el punto de vista de salud pública. Si hay la posibilidad de que una persona pueda fallecer porque le cae un rayo en la cabeza, ya, 10 personas. Yo no puedo poner para rayo en todas las casas porque existe esa posibilidad, o sea, la posibilidad es baja. Distinto es que me diga un adulto mayor se puede quedar en la casa con las alfombras, por lo tanto recomiendo sacar la alfombra para adulto mayor. Sí, eso es mucho más fuerte y es una medida de prevención.
Entonces, en base a eso fue naciendo la agrupación con todos los profesionales que empezaron que les cuadró el tema de la carta, les llamó la atención, aparte que era una carta que tenía una fuente bibliográfica bastante amplia, tenía más de 40 citas bibliográficas actualizadas, donde nosotros llamábamos a la precaución, llamábamos al hecho de decir, oiga, todavía falta todo esto, ¿por qué no detenemos esto y seguimos con el resto de las campañas, pero los niños no los toquen, no los toquen? Y lamentablemente, a pesar del Instituto de Salud Pública, igual dijo, no hay seguridad, 2 o 3 días después se autorizó y el que hablaba, como tú dijiste, sobre esto era catalogado principalmente como una persona irresponsable, ¿ya? Porque el objetivo, y que hoy día lo entiendo mejor que antes, era no generar confusión en la población. Porque si se generaba confusión en la población iba a pensar, iba a decir en realidad mejor que no, y ese es lo que no es el objetivo que se quería, porque se hablaba mucho de una inmunidad generalizada, y los niños, más que para enfermarse ellos, era para prevenir inclusive enfermar a otros. Y ese es un tema súper complejo de tocar, porque yo no puedo usar a los niños como escudo. Entonces, pero ¿qué pasó? Nadie habló de esto. Toda la línea va hacia un sector. Y cuando uno ve que la ciencia habla hacia solamente hacia un lado, uno no cuadra, porque la ciencia siempre está a la duda. Entonces, eso fue lo que fue llamando y fue formando esta agrupación. Ahora, lo interesante de lo que tú estabas comentando, Pausito, es que la agrupación también fue referente en otros temas, así como, por ejemplo, el tema de los ESAVI. Porque también levantaron una data muy interesante con un grupo de pacientes que presentaron estos efectos adversos supuestamente atribuibles a las vacunas, que vienen a ser las siglas del ESAVI, y que para lo que hoy día está ocurriendo, cuando ya llegó la vacunación en febrero del 2021, si mal no recuerdo, haciéndose masiva, eh, los reportes eran siempre eh, mal mirados, digamos, porque el profesional de la salud tiene la obligación de que si tú dices, oiga, doctor, ¿sabe qué? Usted me puso este pinchazo y yo ahora me siento súper mal y quiero declararlo. Sí, pero se le va a pasar, señor. Y se hacía una intervención inadecuada respecto de esa declaración. Eso fue una de las cosas más extrañas. Pero más atrás, recuerdo también que ciertos hitos a uno se lo olvida, ¿no? Pero cuando empezó esto, que veníamos saliendo un 18 de octubre, que veníamos entrando en un marzo, justo después de vacaciones, había inestabilidad en política, digamos, en ese momento, y se aplican estados de excepción. Porque una cosa son medidas sanitarias y lo otro eran medidas como esta, con cuarentenas obligatorias, con estado de excepción, con militares en la calle, con una cosa totalmente normal para lo que venía ocurriendo en un Chile que ya se entendía que no íbamos a tener que ver nunca más a los militares en la calle. Pero esto de la pandemia vino a traer ese tipo de realidades que incomodaron mucho a la población. Yo creo que, no sé si te ha pasado a lo mejor en las consultas, que había mucha carga emocional, mucha carga psicológica. Es como el terremoto del 2010, ponte tú, que queda ahí como guardado ese riel, ese recuerdo de lo que significó vivir un proceso pandémico antes de llegar a las inoculaciones, que fue muy estricto, muy estricto. Entonces, desde esa línea, ustedes con Maxim ya hacían, o ya tenían sus primeras líneas o tu primera idea de qué era correcto y qué era incorrecto respecto a las medidas sanitarias de ese 2020. ¿Ya te resonaba regular, mal, no sé, ya tenías tus dudas? Sí, es que mira, originalmente cuando el mensaje fue quédate en casa, yo dije, chuta, esta es una enfermedad respiratoria, por lo tanto, yo creo que el 70% de la población de Chile se va a enfermar, los sistemas van a colapsar, eso fue lo que yo pensé, porque ya venían colapsando, o sea, no podemos olvidar que hasta el año 2019 los hospitales estaban colapsados. O sea, yo trabajé en hospital, trabajé en urgencia pediátrica, y la campaña de invierno era terrible. Pero para qué decir los adultos estaban en todos los hospitales, los pasillos, ¿ya? Porque de hecho se establecían otro tipo de unidades, porque no daban abasto para el espacio para tener también a tantos pacientes que son crónicos y que finalmente muchos de esos pacientes tenían que ser derivados a la red privada. Lo mismo pasaba con los niños, las salas UCI siempre fueron pequeñas, 4, 5 cupos.
Entonces, siempre estaban, lamentablemente, cuando llegaba un cupo, tenían que estar esperando que se desocupara uno que posiblemente iba a estar mejor y más estable para pasarlo a la sala de pediatría, por ejemplo, donde podía tener un cupo, pero era niño que tenía menos riesgo y poder pasar un niño que estaba complicado. Y cuando eso no pasaba, como te digo, nuevamente había que pedir al sistema privado y pagar el sistema privado para poder trasladar a esos niños y darle asistencia. Ahora, el tema está que hubo una información que fue cambiando al principio, donde las tasas de mortalidad o las tasas de letalidad, mejor dicho, estaban cercanas al 3,4%. Entonces, cuando uno ve eso en una población, una infección viral que posiblemente enfermara mucho, sacar el 3% de una población vulnerable era demasiado. Entonces, ¿cómo lo íbamos a hacer? Entonces, ese ya es el miedo intrínseco de la información inicial. Pero a la medida que fue pasando el tiempo, se empezaron a dar cuenta que, claro, efectivamente eran cuadros de neumonias, principalmente, donde cerca del 85% la podía pasar en la casa. Es un dato importante. Pero ¿qué pasó? Que el otro, no sé, pues 15%, lo pasaban en el hospital. Y ahí en intermedio, o sea, son personas que tenían su enfermedad de base, que se empezaron a analizar que habían enfermedades inflamatorias, que eran las que generalmente estaban complicando a estos pacientes, los hipertensos, los obesos, los diabéticos, ¿ya? Y lo que fue haciendo fue que uno se empezó a dar cuenta de que estos pacientes, de alguna forma, iban a colapsar el sistema, ¿ya? Entonces, cuando uno va viendo que realmente estas cosas van cambiando y los datos a nivel internacional y aparecen grupos de investigadores epidemiólogos reconocidos a nivel mundial hasta ese año, diciendo las campañas de confinamiento extremo no son buenas, sino que hay que hacer un enfoque selectivo y proteger a los más vulnerables, porque este es un virus que a la gente joven y a los niños no los va a afectar o los va a afectar medianamente. Esas personas tendrían que haber salido a las calles, no haber detenido el comercio y haber encerrado, entre comillas, que la palabra es aislar a las personas vulnerables, ya sea ahí, bueno, temas políticos, económicos, se les pagará un bono, se les mantendrá en casa hasta cuando la gran parte de la gente joven se haya enfermado y se genera esta famosa inmunidad de rebaño. Pero aquí lo que se tomó fue como que se estaba asediando todo y todos para adentro, todos guardados, quédate en casa. En vez de haber dicho, si estás enfermo, quédate en casa. Ya, bueno, esas fueron las medidas en cierta forma de aislamiento, con una presión fuerte de estado de excepción, donde las garantías, la libertad de las personas también estaban al mínimo. O sea, y la gente, por un lado, aceptaba porque estaba frente a una situación de miedo, donde lo único que se mostraba en televisión eran los muertos, los posibles muertos, los hospitales llenos, atiborrados, después fue la ausencia de los ventiladores y que después ya nos quedan como 5 por acá, uno por allá. Entonces, eso fue generando en el adulto mayor principalmente una sensación de que se iba a morir en cualquier minuto. Se enfermaba y se moría porque no tenía dónde llegar. Entonces, pero la realidad, si bien es cierto, podía haber sido así, si yo no transmito eso por la prensa, yo le quito ese peso del miedo a esa persona y lo inmunodeprimo menos, por lo cual es una persona que se va a seguir cuidando, pero no tiene esa carga encima, que eso afecta mucho. Las tasas de suicidio también aumentaron. Entonces, y aparte con el aislamiento de estos adultos mayores, por ejemplo, más les afectaba su salud mental, que ya están aislados por la condición que tienen en general, generacional, y toda esta presión hizo que las personas mayores que veían solamente televisión abierta, tenían ese peso. Entonces, cuando uno ve que hay científicos, médicos, investigadores que están diciendo, no hagan eso, hagan esto otro, y acá se desconoce totalmente, ni siquiera se da la posibilidad de compartir o hablar de un debate, lo bueno y lo malo, busquemos un punto intermedio, no, todo encerrado, nadie sale y aparecieron más casos, bueno, comprensible inicialmente, quédense todos en la casa. Eso finalmente siento que fue, aparte del daño económico, se generó un daño emocional que hasta el día de hoy los niños y los adultos lo tienen. Ya imagínate, los niños se acumularon, se quedaron en casa, lo que significó para los papás que estaban en casa, trabajar, ver al niño, hacer la comida, acostarlos, todo eso que a uno lo movió. Pero ¿era tan necesario?
Si habían países que no habían hecho eso y sus tasas eran iguales que uno que sí lo había hecho, ¿por qué no vimos eso rápidamente el comité de expertos? ¿Por qué no buscamos siempre lo mejor, buscando los países que habían hecho cosas distintas y tenían buenos resultados? ¿Por qué no lo aplicaron en Chile, en un grupo por último, de alguna forma? Entonces, eso llama mucho la atención a estos sistemas digamos, de control de la enfermedad que no tenían mucha validez desde el punto de vista médico-científico, porque no se habían hecho estas cosas nunca antes de encerrar a la gente sana. Claro, bueno, de hecho, mientras tú estabas haciendo ese análisis, por otro lado, yo recordaba que también a nosotros, o por lo menos a mí en mi labor en el área del cáncer, me tocaba reuniones también en la Comisión de Salud respecto de la modificación, por ejemplo, de una ley, ¿ah? Una ley que se estableció con el nombre de un periodista. Porque en esa ley había un artículo que tenía que ver con el seguro para el paciente que está dentro de un ensayo clínico. Un seguro y una protección a 10 años, en donde se hace responsable el laboratorio y la industria que está haciendo el estudio. Entonces, eso me acuerdo que una universidad prestigiosa solicitó que se modificara para disminuir esa garantía, que era pro paciente, ¿verdad? Y eso yo tengo esa oportunidad de decir, qué raro y para qué, con qué objeto, si tanto que nos costó lograr eso, que era justamente garantizarle a un paciente que estuviera protegido sobre la base de lo que son los ensayos clínicos, que tú sabes que se toman muchos años, hay toda una data respecto a cómo se levanta una droga, y en particular neoplásica, muchos años, 20 años, que sé yo, 25 años a veces para llegar a tener algo parecido, algo cercano a una buena molécula o un buen anticuerpo monoclonal. Entonces eso ya parecía muy extraño. Y aparte que como todavía no teníamos ninguna de estas terapias hoy día disponibles, sino que se estaba recién pensando en traer la primera, justamente por esa misma prestigiosa universidad y un set de universidades que se unieron, más un instituto, que lo dirige un investigador al cual yo le pedí, igual que a ti, reunirnos en una entrevista para que me contara qué es lo que estaban haciendo en ese instituto y por qué iba a ser esa en particular en la terapia que se iba a traer. Y yo me acuerdo de esa oportunidad cuando lo hicimos esta entrevista, me pidió que no lo grabara, que por favor no lo grabara. Que fuera así nomás, que quedara como una conversación que ocurrió en el pasillo con un poco de gente que estaba, pero la verdad que se llenó, porque eran las primeras expectativas de que íbamos a tener algo que supuestamente venía a solucionar el problema, pero de una, o sea, llegaba esto y se acabó el problema. Entre medio había otro tipo de declaraciones que también eran como más raras, así como destempladas del ministro del momento, que eran bastante contradictorias, ¿ah? Porque yo me acuerdo de la famosa nueva normalidad, ¿ah? Y volvamos todos a nuestras labores diarias, digamos, en algún momento cuando se liberó un poco esto de la presión, pero rápidamente se cambió el timón, se cambió el mensaje rápidamente. Esta comunicación de riesgo que le llaman ellos, ¿no? Que era más bien el establecer un criterio sobre la base de el miedo, ¿verdad?, al contagio de algo que está en el aire, que tú no ves y que potencialmente es mortal. Y se juntaron varias frases o palabras o conceptos que en la sumatoria, o sea, cada uno de ellos no tenía sustento científico, eran simplemente expresiones de una comunicación, eh, de un cuerpo editorial periodístico sobre la base de los expertos dicen, nunca conocimos, o sea, había uno de los que conocí ahí, los expertos, pero siempre los expertos eran como una cosa así divagante. Y de hecho al ministro que estuvo después le molestó mucho cuando le preguntaron, bueno, ¿y quiénes son los expertos? Pues, doctor, le decían, ¿cuáles son los expertos? ¿Qué están detrás de esto? Y tú tuviste la oportunidad de estar con uno de ellos, justamente un pediatra, y en ese año o en ese rato me acuerdo que Karina Acevedo también aparece en la escena, que esa otra cosa también muy interesante en este fenómeno, que muchos seguramente los que están aquí presentes y escuchándonos han estado en más de alguna jornada que el mismo Patricio Concepción ha organizado, o que al revés, ella ha organizado y nos ha invitado a participar. Creo que ahí de hecho nos conocimos, Patricio, en una actividad que nos invitó ella, con varios médicos de estos países. Y ya todos tenían más o menos la misma sintonía, sabían de que había posibilidad de tratamientos tempranos, el asintomático no contagia o nunca contagió, y todas esas cosas que eran parte de un relato diario que de verdad no tenía ningún sustento. Entonces le decía, bueno, y si hay expertos, ¿por qué no levantan la mano y le dice, oiga, usted que está hablando de eso, por favor,
corrija o module, porque eso no es cierto, o va a generar un miedo innecesario en la población. Entonces, cuéntame un poco cómo fue cuando llegan hasta Karina, y también estaba esta chica argentina, no me acuerdo cómo se llama la que trabaja, que es amiga de que Susana. publicaron hace poquito. Susana. ¿Cómo llegaron un poco a encontrarse con Karina? ¿Cómo fue ese descubrimiento? ¿Fue casual o fue esto mismo? ¿Se fueron limpiando de otros países gente en movimiento de acción? Bueno, eh, lo que pasa es que con Roxana yo creo que la ubicamos primero, Roxana Bruno, que fue también quien nos ayudó a formular la carta de la moratoria. Ella era una de los médicos argentinos, junto con un grupo grande de médicos argentinos, que se habían unido para ir aclarando esto mismo que de repente quedan las dudas y son preguntas que uno hace. No sé, pues, de partida, si aparece un test PCR, ¿cómo tan rápido de que se entrega la revista, el otro día lo revisa y el tercer día ya lo publican? Entonces, y ahí empiezan a decir, miren, normalmente los estudios se demoran al menos un mes que los revise, pero normalmente no son un mes, son varios meses que lo revisa la editorial, ve, le manda con un poco las preguntas y después lo envía y lo publica. Entonces, esos son algunos cuestionamientos. Y cuando Roxana hablaba mucho de los riesgos de estas inoculaciones, estos tratamientos, eran riesgos principalmente porque la evidencia era muy baja. Los estudios eran de 2 meses de seguimiento, donde no se busca muchas veces cosas específicas, sino que se busca que se produzcan anticuerpos y punto. O sea, y que esos anticuerpos sean, entre comillas, neutralizantes, pero normalmente el discurso siempre fue, inclusive desde los médicos de la oficialidad, ellos veían, yo me acuerdo de entrevista, no me acuerdo en este momento de una doctora inmunóloga, o sea, era infectóloga me parece, que dijo, imposible, eso fue en junio del 2021, imposible que haya algún tipo de tratamiento de este tipo de inoculaciones ante 1 año y medio, dijo. Y ella misma en diciembre estaba diciendo que si se está autorizando la importación y la inoculación. Entonces, eso a mí no me cuadró que cómo en 6 meses pudiese cambiar de 1 año y medio algo que en 3 o 4 meses estuviera listo. Ya, entonces Roxana empezó a transmitir esta información y dentro de esa información ella hablaba de cosas y uno iba a los trabajos y efectivamente salía ese trabajo, uno lo leía, veía las conclusiones y te había un sustento de alarma, de alerta principalmente, así como no nos confiemos de todo, hagamos las cosas con cuidado y ese era el mensaje, nada más que sobre todo con este tipo de terapias nuevas, las terapias de RNA mensajero, qué sé yo, las vectorizadas, porque habían cosas que antes habían fallado. O sea, y con la sola pregunta así, bueno, el 2003 pasó lo mismo. ¿Hay vacuna? ¿Se hizo vacuna para el mismo virus tiempo atrás? No, hasta el día de hoy no hay. Han pasado 20 años casi y no hay todavía, y ahora sí hay. Llama la atención. Y Karina fue, como médico veterinario, a mí me llamó la atención porque ella tiene un currículum tremendo, una persona muy objetiva, que lo que decía lo dejaba con cita bibliográfica. Y cuando no tenía cita, hacía hasta una hipótesis mía, y yo creo que es así, pero en base a estos estudios. Y a mí me llamó la atención porque era una persona que no había visto en ningún lado, menos la oficialidad, cuando alguien te dice, mire, estos son los porcentajes de eficacia, ¿ya dónde está el estudio? En cambio, Karina decía, estas son las inoculaciones que existen. Fue como principalmente para ir aprendiendo. Y ahí me di cuenta de que todo lo que, como te decía, todo lo que ella nombraba, lo hacía con su cita. Y yo iba y revisaba los trabajos, no todo. Algunos decían, sí, en realidad es así como ella lo está planteando. Y ahí aprendí el tema de las inoculaciones, los tipos que habían, los estudios, cómo se habían hecho, lo que no habían hecho, pero que acá no lo nombraron, ya sobre todo el estudio experimental con animales que se había hecho en el 2003 para ese proyecto de inoculaciones que habían para el SARS-CoV, el 1, pero para ahora se saltó eso. Ya, entonces ahí uno empieza a entender por qué los procesos son más rápidos. Y hay cosas que se pueden saltar y hay cosas que no se pueden saltar. Y que la tecnología, entonces, bueno, entonces ella empezó a aparecer eso y finalmente, no me acuerdo cómo, la pudimos contactar para que diera esas mismas charlas, pero para la agrupación de profesionales. Porque así como nosotros estábamos viendo que habían cosas que no nos cuadraban, de que lo que nos decían por protocolo no tenía sustento de evidencia, o sea, uno iba a un comunicado de la revista chilena de pediatría, 4 citas.
4 citas bibliográficas, y uno revisaba, 2 de esas citas había conflicto de intereses, porque el autor tenía, ¿cómo se llama? Temas económicos asociados, vinculados, o era pagado por la industria. Entonces dice, uno descarta esos trabajos. Entonces finalmente dice, ¿cómo hay pocas citas? Y acá me muestra, una doctora puede decir veterinaria, todo lo que sea, me muestra 10, 20 publicaciones. Y uno espera lo mismo, por eso que era tan importante, y es hasta el día de hoy, los debates científicos, los debates, los conversatorios, qué sé yo, donde yo puedo decir, mira, acá hay tal cosa, lo dice tal acá, la revista tanto, tal, tal, y acá dicen, no, pero fíjate tal acá, y eso es rico porque finalmente nosotros podemos sacar un punto intermedio de soluciones que sean buenas para la población. Y ahí, bueno, Karina fue entrando, fue invitada a que nos ayudara como agrupación a capacitarnos de alguna forma, y dijimos, bueno, tratemos de invertir, o sea, de invitar profesionales chilenos. Nosotros invitamos a todos los infectólogos que salían en televisión, todos los infectólogos que salían dando charlas por todos lados, y todos tenían su agenda copada, y que no querían, que no podían, qué sé yo, con tiempo, con un mes de anticipación, nada. Entonces, algunos ni contestaban, ¿ya? Pero sí, en ese caso, este infectólogo pediatra, que actualmente tiene un cargo muy importante en la universidad, que es mi alma mater también, donde yo estudié, eh, él accedió, él accedió a este conversatorio, y para nosotros fue súper bueno porque él es un líder de opinión y él es una persona que ha trabajado mucho con este tipo de tratamiento y no solamente a nivel nacional, a nivel internacional, tiene un tremendo currículum también, como profesor, como investigador. Entonces, era muy rico para nosotros poder ver ese conversatorio. Lamentablemente, y ese conversatorio está en YouTube, lo pueden ver, uno espera que dice, a ver, estamos 2 pesos pesados, o por lo menos un peso pesado que es nacional, y una doctora que parece peso pesado por lo que nosotros conocemos, y finalmente uno se da cuenta, lo que uno busca como médico es que a mí me den las cosas con argumentos científicos. No es que yo no sé, la verdad es que yo no soy el experto que podría ser, siempre pensamos que el otro podía, yo tengo que confiar en ellos. Para nosotros, para mí, voy a decir, fue una respuesta muy política todo el rato. Y aparte que estaba muy incómodo, porque las preguntas que hacía Karina era tal cosa, decían, es que no, ¿cómo, por dónde parto? No sé cómo empezar. No, ese no es un debate, lamentablemente. Y hay otra cosa que llamó la atención. Le mostró un gráfico específico. Ya le dijo, mire, aquí pasan los aumentos en los casos, qué sé yo, y usted a qué cree que se debe. Y él le dijo, bueno, porque las medidas de restricción eran altas. Exactamente, le dice. Entonces, Karina, dice, ve, le dice él, así como ve que así, pero fíjese que acá era exactamente igual en otro país y mire, y es distinto. ¿Cómo le queda eso? Le dijo. Y ahí yo creo que lamentablemente ese debate fue un golpe súper fuerte, lo digo yo, porque cuando yo lo vi, después vi el video varias veces, me di cuenta que no habían argumentos de peso. Y entiendo entonces por qué los médicos, por qué siguen un protocolo, siguen a un líder de opinión, sea cual sea, no estoy hablando en el caso de él, pero sigue el líder de opinión que se supone que son los que saben. Y si el que sabe me dice, no haga eso, haga esto otro, yo le creo porque no tengo por qué dudar. Pero estas cosas hacen que el otro diga, pucha, quizás no sea la mejor opción, quizás hay cosas que dice que sí, pero hay otras que las podemos cambiar para beneficio de la población, beneficio de la economía, beneficio de los niños en los colegios, beneficio de no usar mascarilla en los colegios de los niños. Hay muchas cosas que se pueden hacer y eso se vetó y eso no se puede hablar. Y eso el día de hoy, cuando nosotros lo quisimos invitar al conversatorio los 6 meses después, donde él emplazó a la doctora Acevedo, él finalmente dijo que no, que estaba muy ocupado, no, hasta el día de hoy no ha participado, que sería súper bueno, porque él le dijo, mira, veámonos en 6 meses más y vemos qué realmente lo que pasó, así como yo estoy seguro que esto es así. Y finalmente no fue así. Entonces, esas son las cosas que a uno le llaman la atención y que a todos los profesionales de la salud, independiente que crean o no crean en este tratamiento, tienen que buscar fuentes desde afuera. La oficialidad, lamentablemente, se politiza, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a decir va a cambiar. Y es cosa de ver de repente declaraciones de médicos que antes no estaban en el gobierno, que decían una cosa, entran al gobierno, dicen otra cosa. Los mismos ministros al principio decían una cosa que era súper verdad y durante el tiempo cambian completamente y dicen otra cosa completa. Entonces, eso confunde más a la población. Entonces, llama la atención desde el punto de vista médico.
Oye, Patricia, además que un tema que en el primer año, a lo menos, de esta pandemia, tenía que ver con la posibilidad gigante de entender mucho mejor nuestro sistema inmune. O sea, de, eh, de valorarlo en tu ancho y alto y profundidad, como para poder decir, mire, aparte de lo que estamos buscando, una solución mágica, también tenemos otra con la que nacemos y la que podemos apoyar, reforzar, cuidar. Yo no vi ninguno de esos comunicados durante el 2020 que diera cuenta de que a la gente le ayudaran, por ejemplo, a mejorar su inmunidad. O en este caso a simplemente mantenerla estable, ya con eso era suficiente. Entonces ya con eso teníamos un rango a la luz de las cifras, porque eso fue otra cosa también que fue lo primero que también me llamó mucho la atención, eran las cifras respecto de la letalidad, la gente contagiada, la gente recuperada. Yo lo miraba y decía, bueno, no se necesita nada, porque lo que se está mostrando es simplemente el resultado natural de 300.000 años de evolución y el cuerpo ya sabe lo que tiene que hacer, ya está educado para eso, y si no, se adapta. Y quienes pasan en la etapa más riesgosa, como bien decías tú, son quizás muchos que están con comorbilidades. Y en esa línea de trabajo, yo me acuerdo haber visto los protocolos del ministerio respecto a cómo se trataba al paciente hospitalizado y al paciente COVID en particular, y además esto que reconoció hasta el ministro en algún momento, que era que todos para adentro, todos los que tenían neumonía, todo eran COVID. O sea, todo debería ser considerado sospecha de COVID mientras no se hiciera, o sea, aunque se hiciera un proceso de evaluación posterior. Eh, entonces, había demasiada información que iba variando con el tiempo, pero además que no iba en la línea de lo que podríamos haber hecho en ese momento. Yo recuerdo que después hiciste una jornada muy bonita con Karina nuevamente y con el doctor El Arcoch, que dicho sea de paso, es nuestro Carino nacional, porque está tomando las redes con sus comentarios, todos muy asertivos, por supuesto, y como bien decías tú, con base. Siempre lo está mostrando con citas bibliográficas de buen calibre. Entonces, cada vez se acercan más personas a seguir esa línea de narrativa, porque saben de que algo, la persona de la calle común y corriente, sabe de que algo no está funcionando bien. Partiendo por la definición, que lo conversamos por ahí está Marco, de vacuna. Uno dice, pero es que momento. Una cosa son vacunas, otra cosa son terapia o tratamiento que están en un proceso de evaluación todavía, porque estamos en el mundo real, usando los productos en el mundo real, no como normalmente se hace, y no lo podemos llamar vacuna, eso, ese es otro tema, digamos, otro universo, que no es el que estamos insertos ahora. Entonces, bueno, ¿cómo es que ahí después ustedes se enfrentan esto del tema de la inmunidad asociada a la natural o a la provista por este supuesto tratamiento que levantaba esta inmunidad de otra manera más bien sintética? Sí, mira, aquí hay una cosa que yo creo que todos nos hemos dado cuenta, que a nosotros al principio nos dijeron, mire, haciendo este tratamiento o colocándose estas inyecciones con 2 dosis, usted tiene tanto porcentaje de eficacia. Si usted tiene esta otra, que es de una terapia nueva, que se llama RNA mensajero, va a tener un 95% de eficacia. Y la gente entendió que el 95% de la gente no se iba a enfermar. Eso es tan sencillo. Yo me acuerdo que hasta el director del ISP dijo, el 95% es muy alto, qué sé yo. Pero resulta que cuando uno va a ver los datos para ese tipo de inoculaciones, se requieren 119 personas para que una esté inmune. Entonces, cuando uno ve esos datos y después se da cuenta, el día de hoy, que la mayoría de las personas hoy día que han estado inoculadas con 2, 3 o 4 dosis se enferman, queda claro que el porcentaje de eficacia para evitar el contagio es prácticamente nulo, ¿ya? Entonces, hay que dar gracias, también entre paréntesis, a la misma variación de la mutación que ha tenido el virus, que se ha ido adaptando y se ha ido siendo más endémico, como lo dice el doctor Koch, es eso que yo, ahí me dijo que era alemán. Así que, ¿por qué? Y una de las cosas súper importantes, cuando llega un virus, y esto se ve también en medicina veterinaria, cuando llega algo, un virus a una población, al principio es un virus desconocido donde se ven afectados a los pacientes que están más vulnerables, ¿ya? Generalmente son los pacientes que tienen inmunosenescencia, o sea, que tienen su sistema inmune bajo, que son los adultos mayores, ¿ya? Los pacientes que tienen comorbilidades, ya los niños muy pequeños, menos de 1 año, que son muy vulnerables también a muchas enfermedades, son los primeros que se ven afectados. Pero después que el virus empieza a circular en la población,
que empieza a afectar a los otros grupos de edades, los de menor riesgo, estos empiezan a generar defensas que son anticuerpos que los van a proteger para futuras reinfecciones. Entonces, a medida que la población se va enfrentando al virus, va generando esta inmunidad y finalmente en el transcurso del tiempo el virus ya no genera el mismo problema. Entonces el virus hoy día, que ha sido presionado inmunológicamente con la carga de inoculaciones, o sea, la producción de anticuerpos contra proteína espiga principalmente ha sido tremenda, que es la zona que le permite al virus insertarse en un receptor, que a todo esto tampoco estaba a nivel superficie de las células respiratorias, que ese es otro tema. Entonces, ahí uno empezó a darse cuenta, entre paréntesis, que era un virus inflamatorio, no era un virus respiratorio, y que su transmisión no era tanto respiratoria, sino que era orofecal, ¿ya? Y eso explicaba muchas cosas, pero eso tampoco se habló mucho. Entonces, bueno, finalmente eso permitió de que este virus, cuando tenía esta presión tan fuerte inmunológicamente de todos los pacientes que habían sido inoculados, entonces llega el virus ahí y el virus está mutando y por selección natural se anulan obviamente los virus que son antiguos, pero van quedando los virus que mutan en ellos. ¿Ya? Y eso es por supresión inmune, y eso se llama escape inmunológico, está muy estudiado, y yo lo he ido aprendiendo en el tiempo, en la medida que yo he ido leyendo y he estado viendo también virólogos que lo explican, uno le cuadra. Entonces, finalmente, estas personas, como no evita la transmisión, yo soy capaz, como inoculado, de transmitir una variante. Y esa variante se ha puesto más buena persona, como dijo el ministro, que ahora al principio no se reía, pero tenía razón desde el punto de vista inmunológico. El virus va mutando, normalmente por selección natural, en general estoy hablando, a un virus que es mucho más infeccioso, pero menos dañino, que fue lo que ha ido pasando hoy día con las variantes Omicron, la 1, la 2, la 5, la que sea. ¿Ya? Y eso es porque el virus ya se está asentando entre los virus, digamos, endémicos, o sea, los virus propios del lugar, donde va a empezar a tener un nicho, se va a ubicar quizá entre la gripe y el resfrío, por ahí va a estar. Entonces, hoy día es un virus muy infeccioso, donde en la casa ahora están todos enfermos, en cambio, el año 2021 había uno enfermo y el resto no se enfermaba, y esa era otra pregunta, ¿cómo es posible? Porque como era un virus muy agresivo, también su capacidad, como era más neumonía, era más difícil poder botar el bicho como tal, versus ahora que es mucho más aéreo, más a nivel de faringe, fosas nasales con cargas virales altas, vacunados y no vacunados, tienen las mismas cargas virales, y eso también está publicado. Entonces, finalmente, hoy día, gracias a esa evolución natural del virus, nosotros estamos un poco más tranquilos, porque hemos usado las mismas inoculaciones desde el principio hasta ahora, no ha cambiado nada. Y el virus hoy día es, como digo yo, un delincuente con un gorro rojo, lentes azules, cinturón blanco. Y la inoculación estaba para encontrar el delincuente original, que era completamente negro. Entonces hoy día a mí se me escapan mucho. Por eso que tampoco no tiene sentido seguir colocando tantas dosis de refuerzo, por un lado, ese otro tema, y la otro, lo que se ha visto hoy día a nivel internacional, la posibilidad de inmunosuprimir. Bueno, pero eso es otra situación. Entonces, finalmente, si podemos recordar lo que es nuestra inmunidad natural, es cosa de ver el 2020. ¿Cuánta gente falleció? ¿Cuánta gente se recuperó? Más del 98% de las personas se recuperó. Hay un porcentaje, sí, bueno, que es bajo también y que uno lo tiene que ver, que son pacientes que se recuperaron y quedaron secuelados hasta el día de hoy. Ya eso no se puede negar. Pero también hay que recordar que el tratamiento que se aplicaba también era un tratamiento invasivo. O sea, paciente con requerimiento de oxígeno tiene que ser intubado. El riesgo de la intubación es muy amplio. O sea, un gran porcentaje no se puede. En Chile creo que andaba cerca del 0,3-0,4%. Por el solo hecho de ser intubado tenía riesgo de muerte. O sea, ya era un factor de riesgo intubarse. Y eso implica problemas auditivos, o sea, problemas, por ejemplo, de fonación, después de sacar el tubo, las infecciones repetidas que se pueden dar en los hospitales, sobre todo si yo le estoy dando corticoides y lo inmunodeprimo, pacientes que tienen otras patologías, se pueden desencadenar otras. Entonces, ya en sí el tratamiento genera conflictos, genera problemas que puede ser parte también de esta secuela. O sea, no es que tuve COVID y por eso estoy así. Tuve COVID, tuve un tratamiento para eso y finalmente quedé con esta secuela por todos esos factores. Entonces, eso lo que uno dice, bueno, pero hubo más del 98% de la gente que no estaba inoculado y se recuperó. Esa es nuestra inmunidad natural. Entonces, ¿quiénes son los que más se afectaron? Los pacientes mayores, los pacientes que tenían enfermedad de base.
Había gente joven, lamentablemente, que falleció y que quizás no tenía ningún factor. Es verdad, se puede dar, pero dentro del universo eran muy pocos. Por lo tanto, si uno tenía que elegir grupos de riesgo, tampoco era un grupo de riesgo, porque pueden haber tenido factores genéticos, por ejemplo, que favorecían los cuadros de coagulación, de anemia, dificultad respiratoria, que no sabían hasta ese minuto lo que está pasando hoy día con las inoculaciones y los pacientes que están apareciendo con cuadros de enfermedad autoinmune que tenían esa predisposición, pero le estoy dando un golpe en el cual lo estoy estimulando y les gatillo esa patología. Bueno, eso es Oye, como un resumen. sí, sí, no, está muy bien, porque además que ha sido tema de aprendizaje en estos 2 años, bueno, gracias a ti y al equipo de ustedes, así como también a Karina, y bueno, y ahora también a Elar, eh, que nos han enseñado, no sé, muchas cosas, epidemiología, incluso hasta revisar la data y cómo revisarla, que también es un tema que uno dice, bueno, me imagino que esto tiene registro, claro, y hay registros extraordinarios, y están al día, digamos, están al segundo, se están actualizando en cada momento. Uno entiende que es una fuente confiable, digamos, entonces los ve. Incluso los reportes que se fueron mostrando a través a ver, nosotros teníamos el informe epidemiológico que entrega el ministerio todos los días, o todos los martes ahora, pero ese informe, no sé si tú lo sabías, pero nace por el Consejo para la Transparencia. Ellos insisten, y por ley, que tienen que dar cuenta de esa información diariamente. Ahora, que eso además se llevó a la televisión es otra cosa, pero tenía que estar la data. Y ahí se mezclaron otra información que no entregaron y que significó hoy día que hay un proceso judicial en contra de la ex subsecretaria y, bueno, y también los ministros salientes, respecto a mucha información que nos entregó durante lo más crítico de la pandemia, entre paréntesis. Hay un espacio ahí bastante oscuro que da cuenta, por ejemplo, de lo que hablabas tú, del paciente que sí tuvo que ser hospitalizado, que sí tuvo que tener asistencia de ventilación mecánica, intubado, sedado, en una moneda al aire, que no sabe si va a salir o no. De hecho, un amigo nuestro tuvo lamentablemente que pasar por eso y partió, murió en ese procedimiento. Entonces, viendo las guías que se estaban ocupando, claro, muchos clínicos que estaban ahí, sobre todo enfermeras, viendo que tenían que usar ese protocolo, eh, se dan cuenta que están haciendo más bien un daño que un beneficio. Y entre medio hay otro tema que no quiero dejar pasar. Y a propósito, comentar a las personas que están conectadas, en 2 minutos más vamos a cerrar el Face, nos vamos a ir al sin censura que le llamamos, o vamos a entrar en confianza, para que con Patricio vamos a hablar también del futuro. Y así que en 2 minutitos vamos a cerrar, por si alguien quiere preguntarle a Patricio algo ahora en el Face, que veo que hicieron comentario. Entonces ahí lo dejo para que lo puedan escribir ahora y lo comentamos con Patricio antes de que cerremos el canal abierto. Nos vamos a quedar con este canal cerradito aquí en el Zoom. Entonces, ¿tú te acuerdas de el uso de justamente un medicamento que se reían, ¿cierto? Porque decían, no, si esto es para caballos, esto es para animales, que si todo lo demás. Y que en algún momento Karina nos dice, pero si es hace 50 años que está aprobado para uso humano. Y un médico de la tele presenta una solicitud de estudio respecto de este uso que ya se está usando en una clínica prestigiosa de Providencia con excelentes resultados. ¿Qué pasa en ese momento, en esa escena? ¿Qué pasó por tu cabeza en esa escena? A ver, lo que pasa es que eso se sumó a varios tratamientos precoces que se estaban utilizando a nivel internacional. Pero es que tienes que entender una cosa. El tema de la autorización de emergencia a nivel internacional y a nivel nacional es porque no existe un tratamiento que pueda servir. Si yo autorizo a que este doctor haga su estudio y que tenga todas las posibilidades de hacer y que demuestre lo que se ha visto a nivel internacional, significa que ya hay un tratamiento, sacado la autorización de emergencia. ¿Y qué hacemos con todos esos lotes ya que están pedidos hace no sé cuánto tiempo? ¿Qué hacemos con esos convenios que tenemos? Podríamos decir, ¿saben qué, señores? Pfizer, Sinovac, ya no va el tema porque mire, tenemos una solución y parece que tenemos otra. ¿Cómo explico yo después si quieren colocar una planta acá en Chile? ¿Cómo lo explico si ya no es necesario? Eso a mí me llama la atención,
¿Por qué? Resulta de que todos estos tratamientos, como tú dices, ya están archiconocidos. El tema está que hay muchos que ya las patentes ya caducaron, o sea, ya no puedo yo sacar más valor al producto, por lo tanto son de venta libre. Y de hecho el laboratorio que generó esto no quiso participar en un estudio japonés, ¿ya? Para hacer esto y comprobarlo. Dijo, no, bueno, nosotros no estamos en eso, así que no vamos a aportar insumo ni nada. ¿Por qué no les conviene a ellos? Ahí donde uno se da cuenta que la industria farmacéutica no está para ayudar a la gente. Porque si ellos hubiesen dicho, oye, esto es una pandemia a nivel mundial, donde se va a morir mucha gente, hagamos el estudio, nos hacemos famosos por la industria que salvó a la humanidad, y no es así. Entonces, cuando salió este doctor hablando, y de hecho un día nosotros también lo invitamos para PSIM, para que saliera, él dijo que no, porque no podía, porque lo habían amenazado y que no, de grupos antivacunas, por ejemplo, lo habían amenazado de casi de muerte, y nos pareció extraño, porque él, los videos, y de hecho nosotros los tenemos por ahí, sale hablando que hasta su familia le haría este antiparasitario, que Exacto. tiene propiedades antivirales y antiinflamatorias, y por algo funciona, y que finalmente dijo que gracias por el tema burocrático no lo pudo hacer, el ISP quedó ahí, el tema del estudio, y de ahí ya nunca más habló hasta el día de hoy, pero siguió con la retórica de otro tipo de tratamiento. Pero, pero sí lo que yo sé, que se sigue utilizando el mismo esquema donde él trabaja o donde él trabajó. Entonces, los médicos ahí quedaron con ese protocolo y lo siguen utilizando en sus pacientes, lo que me parece bastante bueno, que sean independientes un poco de la oficialidad. Oye, Patricia está aprovechando ahora de leer los comentarios de nuestro canal de Face. Entonces, Patricia, a propósito de lo que estábamos hablando hace un rato atrás, dice, lamentablemente tengo una vecina, abuelita de 86 años. Nunca más salió de su hogar. Esa sola escena que uno imagina, ¿cierto? Se repitió en miles de hogares, de hecho, de ancianos además, que fueron, no sé, tratados de una manera inhumana, al aislarlos de su familia, etcétera. Hay una cadena ahí, de hecho, que realmente dan pena. Comenta también Verónica respecto, claro, por supuesto, Karina Acevedo, tremenda doctora, dice. Alejandro dice, se lo debemos a los políticos y a las figuras de la TV, corruptos y cómplices. ¿Cuánto, bueno, perdón, Alejandra Orellana, gracias Alejandra. Entonces, ¿cuánto de lo que se ha vivido desde el punto de vista de nuestra vida cotidiana tiene que ver con justamente los líderes de opinión utilizados para dar un relato que modificó totalmente la forma de vivir en Chile, de convivir en Chile? ¿Cuánto de eso tiene responsabilidades quienes estuvieron frente a la pantalla? O sea, yo creo que los líderes de opinión tienen una responsabilidad tanto directa como indirecta, también por omisión, porque de repente uno ve que cuando en la prensa tiende a ser un poco ya casi morbosa con el tema del posible riesgo de muerte de la gente, donde la muerte se habla y el riesgo y el miedo circula en todos los canales, y esto no solamente en Chile, porque este es un tema a nivel mundial, ¿ya? Así como la Organización Mundial de la Salud le entrega a los expertos de acá un libraco, tratamiento en pandemia, todo lo que tienen que hacer, todo lo que tienen que decir, y por eso todos los países hacen lo mismo, más o menos. Hay un pecado que digo de omisión por no ser capaces de salir y decir, no, no es tan así como se plantea, los hospitales tenemos temas, tenemos por ejemplo camas, siempre hemos estado así, vamos a salir adelante. Hay un equipo médico muy capacitado, los médicos chilenos son están muy capacitados para el tema del tema de las UCI. Las enfermedades, nosotros estábamos mejor preparados, inclusive, más que nada como epidemiológicamente, para tratar las neumonias, los procesos inflamatorios versus nuestros vecinos más tropicales, que ellos no veían neumonía, es muy raro, entonces para ellos obviamente que les pega más fuerte. Entonces, nuestros médicos siempre, yo sé, son estudiosos, o sea, ellos no andan buscando el mal, pero ellos siguen protocolos porque tampoco tienen tiempo de andar buscando cosas distintas. O sea, bueno, hay algunos que lo han hecho, pero poder incorporar un producto nuevo
o un tratamiento nuevo, es ir en contra de lo que está pasando, y eso implica, no los dejan tampoco, no los dejan hacerlo dentro de sus instituciones, ¿ya? Y si dicen algo, prácticamente volvemos al inicio, son atacados. Entonces, estos expertos tendrían que haber salido a aclarar, a calmar las aguas siempre, pensando en la salud, pensando un poco en la salud mental también de la población, pero cuando uno entiende de que el miedo ayuda y va a ayudar al propósito final de no confundir a la población, y que del único tratamiento que hay es aplicar este tipo de tratamiento por inoculaciones, uno quizás va entendiendo el por qué hay omisión, ¿ya? Sobre todo si es que alguno de esas personas tiene algún conflicto de interés relacionado con el área, ¿ya? Entonces, eso hace que así como un paper viene sucio, entre comillas, porque viene hecho por una persona que es pagada por la industria farmacéutica, ¿habrán algunos de nuestros expertos también que tienen ese tipo de conflictos? Se les pide una hoja que firmen de consentimiento, que, no, que están libres de El conflicto conflicto de de interés. intereses. Ujú, ujú. ¿Alguien lo ha solicitado? Pero generalmente lo que yo he leído es que no se les exige. Entonces eso es preocupante, porque las directrices de un país muchas veces pueden estar sobrepuestas con las necesidades o lo que quiere una industria farmacéutica, y eso es fuerte. Sí, bueno, de hecho, siempre hemos comentado a propósito de la línea de los pacientes que nosotros vemos, por lo menos, la búsqueda la búsqueda de acceso a tratamientos que sean efectivos y seguros para distintas enfermedades, en particular la que vemos nosotros, que es cáncer, que como tú te imaginas, el nivel de, digamos, de efecto o fenómeno familiar, psicológico, emocional, es muy grande con una noticia como esa. Entonces, claro, el tema del acceso siempre es una búsqueda de que el paciente pueda tener acceso a un tratamiento que sea efectivo, seguro, etcétera, etcétera. ¿Y sabes dónde está siempre el pero en eso? En el costo. Es tan fuerte que de hecho, eh, hace poco estaba leyendo una publicación que decía que eso era uno de los grandes peligros que tenían que enfrentar los países o la estabilidad económica de los países respecto de la inversión en tratamientos que eran sumamente caros. Entonces, eso generaba una inestabilidad, ¿cierto?, en países que buscaban darle el mejor acceso a sus pacientes respecto del desarrollo y la investigación en este tipo de tratamientos. Pero ahí volvemos a un punto que estábamos hablando antes, era cuánto tiempo tú te demoras en entregar una solución terapéutica, una tecnología sanitaria, eh, que dé cuenta de que puede ser utilizada de manera masiva, no importando tu sexo, tu edad, ni tus comorbilidades, sino que la puedes usar de esa manera. Entonces, ya eso resulta, bueno, siempre resultó extraño. Yo voy a comentar ahora, porque sé que me están ahí escribiendo en el grupo de Face. Bueno, manda muchos saludos y también agradecimientos, Patricio. Dice, Oriana, dice, ustedes son doctores de Dios acá en nuestro planeta Tierra. Acá en nuestro planeta Tierra. Se les agradece a todos los que nos han abierto los ojos. Eh, pues claro, muchos jóvenes tuvieron que pincharse. ¿Por qué le siguen llamando pandemia? Eh, Oye, ese también es un punto interesante cuando empezó esto, ¿te acuerdas? ¿Cómo se redefinió el concepto de pandemia? Eso fue al inicio, para poder declararlo pandemia en el fondo, ¿eh? Fue que ya no era por el volumen, sino que por en cuántos países aparecía. Eh, Cuéntanos un poco cómo fue su parte, cómo fue que cambiaron algunas directrices. O sea, en resumen, hay dos cosas que yo encuentro que cambiaron antes de. Uno fue el hecho de que antiguamente, para considerar una pandemia, aparte que hubiese en varias partes del mundo una enfermedad emergente, tenía que tener una cantidad de casos graves o letales importantes, ¿ya? Que eran de importancia. Eso se cambió y se sacó un poco la letalidad y se dejó solamente de amplia distribución. Entonces pasó, por ejemplo, una pandemia del resfrío, pasó la pandemia del VIH, la pandemia de la gripe, o sea, empezamos a tener muchas pandemias hoy día con ese cambio de definición. Lamentablemente, y no es menor, hace poco, entre paréntesis, hace poco, la Organización Mundial de la Salud estaba pidiendo a sus miembros que votaran un nuevo reglamento que se iba a ver ahora en adelante, donde le estaban dando todas las posibilidades a la OMS intervenir ahora sí fuertemente en las políticas sanitarias de todos los países, donde muchos países, muchas repúblicas de África, China, Rusia, India, ya 3.000 millones de personas mínimo,
representantes de esos 3.000 millones le dijeron que no. Le dijeron que no porque habían puntos que no correspondían, de decir, oiga, si usted no hace caso de lo que viene ahora, en 48 horas, que usted nos dice que no, vamos a avisar al resto de los países vecinos que usted no está tomando las políticas sanitarias, lo que eso significará, véalo usted después. Cuando viene esa amenaza, donde el país pierde su soberanía, uno se da cuenta de que, chuta, ¿cómo se va a hacer eso? ¿Quién elige a la OMS? ¿Y por qué? ¿A dónde voy yo? ¿A dónde llego? Hoy día, el financiamiento de la Organización Mundial de la Salud, y esto explicaría quizás por qué se hacen cambios en las definiciones, es principalmente no son los miembros socios, como fue originalmente en el año 64, son la industria farmacéutica. O sea, más del 70% viene de ahí. El primer financista hace un tiempo atrás era Estados Unidos. Trump Exacto. se salió y perdió ese tema, por lo que yo tengo entendido, y el segundo Bill Gates. Y el tercero es la Fundación Gavi, que es de Bill Gates. Y ellos ven el tema de vacunación masiva. Exacto. Entonces, y si uno sigue hacia abajo, la industria farmacéutica, que también aporta su buena cantidad mensual, son industrias que tienen que ver también con el área de medicamentos, qué sé yo. Entonces, Sí. cuando uno ve que una institución que se supone que es pública, que está financiada más del 70-80% por intereses que son privados, ¿cómo yo puedo dejar esta institución que tome decisiones a nivel mundial si hasta ahora tuvieron errores iniciales de cómo manejar a los pacientes? Si no se hubiesen dado cuenta los médicos italianos que había un problema de coagulación, y no era tanto un tema respiratorio, a los pacientes lo empezaron a anticoagular y empezó a mejorar la recuperación de los pacientes, o sea, ya no se morían tanto, por lo tanto las tasas de mortalidad bajaron, lo que eran estimativamente el 3,4, hoy día estamos hablando del 0,1%. Entonces, todos esos manejos vinieron de afuera. Claro. Entonces, si yo hubiese estado velando, o sea, solamente lo que era la Organización Mundial de la Salud, al día de hoy, muchas cosas no pudiéramos hacer. El tema uno dice, bueno, ¿por qué no se hace, por qué había que cremar los pacientes? Si Claro. éramos fuente biológica de contaminación, Tóxico. ¿por qué no hacemos lo Tóxico. mismo con la mascarilla? Si es tan complicado. O sea, hay incoherencia dentro del relato que hace uno que tenga que estar reflexionando siempre de que estarán bien las conductas, las políticas tomadas. Entonces, es interesante ese tema. Y una cosa antes de que cierres el canal, en la parte, digamos, más ¿Qué pública, censura? quiero, Me quiero, llama la censura. quiero agradecer también a todo el equipo de APSIN, todas las personas que están trabajando en farmacovigilancia, médicos científicos, porque la verdad es que esto se está moviendo gracias a ellos. Ellos están dando su tiempo también para revisar casos, para hacer publicaciones. Así que antes que se me pase eso, les mando un saludo a todos y muchas gracias. Sí, por supuesto, un equipo extraordinario, la verdad, porque en estos tiempos, por lo menos, se requiere mucha valentía. Y nuestros colaboradores externos también, que también nos ayudan. Sí, pues bueno, sí, pero de repente aparecen por ahí algunos. Oye, vamos a cerrar ahora el canal de Face del encuentro, que es un canal abierto para que todos puedan preguntar, qué sé yo, dado que no podemos algunas cosas conversarlas porque es un canal abierto y está con ciertas censuras, como ustedes saben, a ciertas palabras y temas que sé que después nos pueden bloquear el video que ya está registrado en Facebook, va a quedar ahí y vamos a cerrarlo ahora para quedarnos aquí en esta salita y hablar de otros temas que también nos interesan de futuro, unos 10-15 minutos más, Pato, y ahí te soltamos para que vuelvas a tus quehaceres, pero para que lo hablemos en una impronta distinta. Agradecerles, por supuesto, a todos los que estuvieron conectados a través de Face. Vamos a seguir con más entrevistas. Esperamos que tan interesantes como la que hemos tenido con Patricio. Así que buenas noches a todas y a todos y que tengan una linda semana.